Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Bueno, respecto a la coordinación vamos a hacer un poco, vamos a tratar de seguir el programa porque como pueden ver es un programa bastante extenso y estamos muy escasos de tiempo, entonces le cedo la palabra al maestro Sergio Carrera, que es el director ejecutivo de Infotec, que nos va a hablar respecto a las condiciones del sector de tecnologías de la información y comunicación en México. Muchas gracias, te agradezco mucho, Edgar, la invitación. Mónica, muchas gracias por la invitación. Eh, el asunto es un poco situar en qué posición se encuentra México en todo este fenómeno. Y bueno, es inevitable, como ya lo hizo Paco, como lo hizo Mónica, señalar que la convergencia de las tecnologías de información y comunicaciones provocó un cambio excepcional que podemos señalarlo como una nueva revolución industrial. Y esa nueva revolución industrial, de la que todavía no hemos visto estabilidad, sino vivimos todavía en el tiempo en donde las innovaciones se suceden con una velocidad cada vez mayor y que los paradigmas de producción, de distribución, de bienestar se están modificando constantemente. Las TICs han sido habilitadores de esa transformación en todos los órdenes en un entorno global de más competencia. El mundo se va haciendo más pequeño, la modificación de las reglas de comercio se refuerza con el avance de la misma tecnología y otra vez, se acelera el proceso de competencia. Y el tema es que la velocidad de esos cambios obliga a todos a adaptarse de una manera más efectiva, y le modifica a las personas y a las organizaciones sus formas de aprender y sus formas de interactuar. En el proceso se ahondan las asimetrías que existían ya, ¿no? Y se vuelven más profundas, y eso exige una reflexión y un planteamiento de las sociedades y de sus gobiernos para hacerle frente a un dilema de esta naturaleza, y de ahí ha venido una discusión acerca de la política pública, política industrial, política de ciencia y tecnología, política social, de cómo superar esos grandes retos. Las dimensiones es de una industria creciente en el mundo que ya se cuenta, de acuerdo con las grandes casas que analizan esto mundialmente, como es el caso de Gartner, en una expectativa de ya casi 4 trillones de dólares, el tamaño del mercado de tecnologías de información, en donde naturalmente los servicios de telecomunicaciones son una cuota muy importante, pero proporcionalmente decreciente, y van ganando espacios otros partes de ese mercado, como son los servicios de tecnologías de información y naturalmente el software. Importante señalar que la mayor cantidad de esa demanda está concentrada en América del Norte, pero el impacto de Asia, de los grandes asiáticos, China, India, en esto es cada vez más relevante y habría que ver. América Latina en realidad no tiene en sentido de tamaño de mercado un espacio muy relevante. Caso de México, el año 2013, de acuerdo con CELEC, que es una firma mexicana que hace un análisis muy constante de estos mercados, una fuente muy confiable de información, nos dice que el año pasado el sector TICs en México creció 3.9%, lo que le significa una caída en su ritmo de crecimiento, pero significa casi 4 veces más que el promedio de la economía. Si vemos solamente el sector tecnologías de información, el crecimiento fue del orden de 5%, todavía más relevante. Importante señalar la expectativa de crecimiento para el 2014 es del orden de 6% en TIC completo y en 10% en solo tecnologías de información. ¿Qué dice esas tasas de crecimiento?
Pues nos dicen que el proceso, digamos, de modificación de los precios relativos de las comunicaciones seguirá adelante. La expectativa es que la mayor competencia seguirá conteniendo el crecimiento de los precios, entonces el valor del mercado, digamos, se modifica, digamos, su penetración seguirá avanzando, pero necesariamente con precios relativamente más bajos. Ese crecimiento es muy relevante si partimos de la base que la expectativa de crecimiento nacional está del orden del 3,9, 4%, y 10,4% seguirá siendo un crecimiento muy relevante en este sector. Importantes áreas, digamos, que se ven con crecimiento, todo lo que es negocios de centros de datos, y esos negocios de centros de datos están creciendo porque una de las mega tendencias en esto es, digamos, la nube, ¿no? Es la externalización del servicio de almacenamiento, y las fórmulas alrededor de la externalización del servicio de almacenamiento van a seguir cambiando, y el Big Data, ¿no? O sea, la necesidad de cada vez tener más espacio para el almacenaje de información que va ganando valor en la medida en que se van descubriendo fórmulas para explotar más esa información y modos de negocio que hacen, digamos, parte de esa economía digital que sustentan nuevas alternativas innovadoras. Se ve crecimiento en software de producto, los fabricantes de software, y de soluciones parametrizadas. Se ve un proceso de desintermediación, que es lo que podemos observar como caídas en la parte de canales en la gráfica. Quiere decir que se está acercando cada vez más la venta directa. Pero vayamos a una comparativa internacional. Visto en 20 años, México ha avanzado de manera notable en la penetración de líneas telefónicas, suscriptores por celular, y este avance pasó de tener en promedio 6.4 líneas en los 90 por cada 100 habitantes a tener 99. Y en usuarios de internet pasó pues, de prácticamente una situación inexistente a tener 36 por cada 100, y en computadoras personales de 0.8 a 32 por cada 100. Es un esfuerzo muy relevante, pero es un esfuerzo inferior al promedio de los países de la OCDE. Lo que quiere decir que incrementó su nivel de rezago relativo con los países más avanzados en el mundo. Si vemos el caso coreano, que es, digamos, un opuesto al caso mexicano, pasaron de 31 líneas telefónicas o de suscriptores de celulares por cada 100 habitantes a 169. En usuarios de internet llegaron a 81.5, y en computadoras personales a 82. Así pueden ustedes revisar la tabla, naturalmente se queda la información para ustedes acá, pero el fondo de mi comentario aquí es: el mundo tiene un ritmo y es el mínimo al que se puede avanzar cuando se tiene un rezago, ¿sí?, para mantener las cosas en el estado en que se encontraban. Y aquí entonces es que se requiere, y lo digo con toda conciencia, una política agresiva para poder modificar el estado de las cosas. Y yo creo que habría que felicitarnos de que exista la idea en este gobierno de la Estrategia Digital Nacional, que pretende modificar el estado de las cosas armonizando vectores que se encontraban alineados en posiciones distintas, y que esperaríamos que la coordinación de esas instancias gubernamentales al más alto nivel, que es una práctica internacional, digamos, bien reputada, pudiera hacer alguna suerte de modificación profunda.
Ello no quiere decir que el país no hubiera avanzado como proveedor de software, incluso de talla global. Entonces, otra vez hablamos de las asimetrías. Entonces, hay un México que está avanzando de una manera muy importante, aprovechando una oportunidad de crecimiento en el mundo, convirtiéndose en un proveedor global, pero como país no está sacando, digamos, el provecho completo que la oportunidad de la convergencia le ofrece. Pero estos datos son elocuentes en cuanto al éxito que la política pública ha tenido respecto de su impacto en la capacidad de oferta, y llamaría su atención sobre el total de las exportaciones, que pasaron de 1.75 en 2002 a 5.6, casi 6 billones de dólares, convirtiendo a México en el tercer jugador mundial de oferta de servicios de TI. Las unidades económicas dedicadas al tema prácticamente se duplicaron, los centros de desarrollo certificado realmente crecieron de una manera impresionante. Ahora pues, aproximadamente el 15% del total de las unidades económicas dedicadas al tema tienen una certificación. Los empleos solo en el sector de tecnologías de información son 625,000 empleos. Es en realidad un crecimiento muy relevante, o sea, la política pública sí tuvo una incidencia en la materia, y visto por las diferentes casas analistas en el tema, Gartner la posiciona a México como el tercer exportador atrás de India y Filipinas. La distancia entre México y Filipinas es muy relevante. Filipinas está exportando alrededor de 20,000 millones de dólares, México 6, entonces todavía tendría que hacer un crecimiento muy importante para llegar al segundo lugar. Segundo destino de inversión extranjera, Brasil más importante que México. La sexta posición global como proveedor de outsourcing, de acuerdo con A.T. Kearney. El mejor costo en América para diseño de software y producción de videojuegos, de acuerdo con KPMG. La política pública desde 2007 a 2011, en un estudio que recientemente ha recibido la Secretaría de Economía, elaborado por el ITAM para evaluar el impacto de su política pública ProSoft 2.0, presenta, digamos, en qué se ha concentrado el recurso público para impactar en estos números, y llaman la atención aquí capital humano, calidad y difusión y uso de tecnología de información en las empresas. Esos son los, digamos, rebanadas más importantes del pastel. A nivel regional siguen siendo muy concentrados Jalisco, el Distrito Federal y Nuevo León, los lugares en donde está concentrada la inversión. Aquí se habla de la inversión de ProSoft, pero esta está directamente asociada a la capacidad que tienen las empresas de demandar, ¿no? Entonces, en realidad estamos hablando de que la industria está muy concentrada, lo cual no es en sí mismo ningún problema, y creo que pudiera incluso prestarse a un muy buen debate, decir si en todos los estados debieran de estar, ¿no? Es obvio que en todos los estados hay demanda de, pero no, los enclaves productivos no necesariamente tendrían que ubicarse en todos los estados. Las empresas que van recibiendo más apoyos agarran certificaciones, toman un perfil diferente y les permite en un momento determinado empezar a servir a más sectores. Mientras eso no ocurre, se ven más bien concentradas sirviendo a gobierno, quizá a algunos a servicio financiero, algunos al mismo sector de la tecnología de información, que sería como un proceso de, cadena de valor dentro de la proveeduría de servicios. Si a la cantidad de personas que se dedican a las tecnologías de información solo en las empresas sumamos las personas que están en TICs, en departamentos internos de los usuarios, ya hablamos de 1.7 millones de personas en México que se dedican a esto. Es una cantidad muy relevante de personas con capacidades asociadas a este tema.
Entonces yo creo que es una buena noticia. Y en términos de los egresados, muchos egresados a nivel licenciatura, pocos en niveles técnicos, y digamos que la comoditización de la tecnología de información va haciendo posible que cada vez más personas de nivel técnico pudieran explotar esas habilidades para poder ofrecer servicios. Todavía se ve pálido el caso en México, aunque esto está de la mano con un problema que es mayor, y es que en México el nivel técnico nunca ha logrado tener una solvencia, un soporte o una reputación social que permita que la persona sienta cómodo con esa digamos, nivel de desarrollo académico. Estamos ya casi terminando. Ese análisis, y ahí se queda la presentación, habló de las fortalezas del programa. Estos son los datos que presentó ITAM. Y reflexiona en función de que México First, que es esta iniciativa de certificación de capital humano con capacidades internacionalmente reconocidas, ha funcionado bien. Certeza jurídica ha avanzado significativamente. En nivel de competencia o competitividad con otros países le da buenos resultados. La productividad de innovación habla de la consolidación de empresas que ya existían. Se habla de haber integrado a nuevos jugadores a cadenas de valor, y en términos de calidad y madurez se destaca el crecimiento de las certificaciones, especialmente de lo que sucedió con Microsoft, que fue una propuesta mexicana que ya se convirtió en una norma internacional para empresas muy pequeñas de software, y eso facilita, digamos, que la integración de estas empresas a otras cadenas de valor. Debilidades que marca ese estudio: pues la falta de certeza en la publicación de las convocatorias. Es cierto también, como señalan, pues que quizá, lamentablemente, este es el instrumento pues más claro para el fondeo de iniciativas en el sector, lo que habla muy mal de la banca y habla muy mal de otros instrumentos que debieran, capital de riesgo, que son prácticamente ausentes en el ecosistema mexicano. Y entonces de repente pues sale mal calificado el profesor porque pues no me dice a qué hora me vas a dar el subsidio, porque es lo único que me acompaña, ¿no? En realidad no debiera de ser un tema, ¿no? Se habla de que los organismos promotores han bajado, digamos, su eficacia. Se habla de que los estados han palidecido, digamos, en cuanto a su involucramiento en el acompañamiento del subsidio federal, y se habla de complejidades burocráticas en el otorgamiento de los apoyos. Quizá no se dice con toda claridad, pero yo sí me atrevo a señalarlo, pues derivados de que de repente las auditorías secuestran los lineamientos de otorgamiento, y ahora las auditorías de repente se vuelven en los ordenadores de los programas de apoyo, cuando no hay pues claridad en los resultados quizá, pero no hay claridad en que los apoyos no son, digamos, en sí mismo el objeto a validar respecto del impacto de la política, sino más bien lo que produce el apoyo tendría que ser el objeto de la valoración del mérito de que esto existe. Las áreas clave para fortalecer, pues naturalmente talento y calidad, innovación, muy relevante, porque hablamos de que quizá en México hay muy buenos integradores de sistemas, pero muy pocos innovadores en sistemas, y eso yo creo que es un tema de alta relevancia. Una regionalización inteligente, que es un poco lo que les decía, no todos deben hacer de todo. Financiamiento, que es una dolencia mayor del ecosistema mexicano, no solo de esta tecnología, cualquiera de las
de los sectores que son de alta tecnología palidecen aquí, y naturalmente el tema de mantener esta idea de internacionalización. Termino con esta lámina, que es una comparativa de los datos del World Economic Forum, en donde en el radar más externo están los datos de Finlandia, un país que ha logrado un relativo dominio de estas tecnologías para proyectar sus industrias, ¿no? Entonces es un habilitador de competitividad industrial. Estados Unidos, ¿no? y quizá favorecidos por la escala del radar o en la presencia mexicana, ¿no? Que es buena en uso gubernamental, en ambiente de regulación, quizá en ambiente de negocio, pero que palidece en infraestructura, uso individual, uso de negocios y en impacto social. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener una pequeña sesión. Si tienen alguna pregunta, un paréntesis para hacer alguna pregunta, algún comentario respecto a la presentación del maestro Sergio Carrera. O al final. No, es que se tiene que ir a las 11. Sí, Es que, sí. No hay problema. Sí, lo que pasa es que el maestro se tiene que ir. Una reflexión que siempre me ha traído trabajo el tema de tecnologías de la información, y un aspecto relevante es sobre siempre el papel de la política pública. Me parece así que efectivamente uno puede resaltar ciertos elementos relevantes de la política pública. Sin embargo, me parece que también hay que por la misma dinámica de evolución y crecimiento en el contexto global de las tecnologías de la información, me parece que sería relevante en un momento dado que trabajáramos, incluido yo por supuesto, un análisis más fino con respecto a el grado de incidencia de la política pública y lo que es la tendencia por sí misma de crecimiento de la industria. ¿Por qué? Porque uno puede encontrar empresas que están certificadas, pero no necesariamente al amparo de la política pública, sino porque tienen alianzas de negocios ya con empresas que son competitivas en el contexto global. Me parece eso por una parte relevante. Y otro, me parece que también cuando pensamos, incluido yo, insisto, en la dinámica de la industria de las tecnologías de información, poco análisis solemos hacer sobre el contexto de la demanda de las tecnologías de la información. Y muchas ocasiones, en ese sentido, la misma demanda puede ser un limitante o puede ser una potencialidad. Y en varios sentidos, más bien parece que es una limitante desde el punto de vista de que los mismos problemas que encuentran, por ejemplo, en términos de capital humano, las empresas que prestan servicios de tecnologías de información, son los mismos problemas que enfrentan las empresas que tienen que adaptar su sistema organizacional a las características que va guiando el sector productor de tecnologías de la información. Son observaciones generales que las saco en este momento como provocación de la presentación, pero aprovechando también que hay actores que vienen de Zacatecas, de Jalisco, del mismo Distrito Federal, de Argentina, bueno, como para que vayamos problematizando a lo largo del día. Gracias. Déjame rápidamente hacerte un comentario. Yo creo que es cierto que un análisis más útil podría ser decir, bueno, ¿qué de eso hubiera pasado de cualquier manera sin apoyo? ¿No? Afortunadamente para el estudio y lamentablemente para la política, el 2010 nos regaló un ejemplo, ¿sí? Y ahí ya luego le platica Paco qué fue ese regalo, ¿no? Y la segunda, sí, estoy de acuerdo contigo, se tiene que estudiar mucho más la demanda. Está poco estudiada, y dentro de ese estudio creo que un tema clave es el entender el retorno de la inversión en tecnología de información. Mientras eso no queda claro para los empresarios, la penetración de estas tecnologías es menor. Entonces, si yo sí entiendo por dónde me regresan 10,000 pesos de inventario, pero no entiendo por dónde me regresan 10,000 pesos en un sistema o en una computadora, voy a terminar comprando el inventario.
Sí, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, ya la última y para que podamos continuar. Sí. Sí. Respecto el México, sexto destino mundial de outsourcing, ahí están incluidos los call centers. Sí. Es básicamente eso, ¿no? Todo lo que es la externalización de los servicios del llamado Business Process Outsourcing tiene diferentes niveles. Están call centers, contact centers, hasta Knowledge Process Outsourcing, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Jalisco hay procesos bien complejos digamos, basados en tecnología de información, que ya se acercan a la explotación, digamos, de minería de datos, ¿no? Para hacer, digamos, análisis mercadológico, y ya están sucediendo ahí, que te dejan sueldos pues, muy interesantes del orden de entre 40 y 50 mil pesos mensuales y algunos hasta mayores. Entonces, ahí hay esa parte, ¿no? Y luego está la subcontratación de procesos de TI, que son naturalmente distintos a los del Business Process Outsourcing, ¿no? Y que esos ocupan una buena cantidad de ingenieros y que también hay muchos en el país. Bueno, muchas gracias al maestro por su presentación.